Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión, dispuestos a contarles por lo que ha pasado en el día de hoy, que ya es 1 de junio. O sea, estamos ya, en fin, a un paso de elecciones generales. Hay que congratularse, hemos estado un poco en vilo durante esta mañana porque, bueno, pues hay una mujer que profesionalmente es antropóloga, tiene 54 años y estaba ingresada y aislada en un hospital de San Sebastián, consecuencia de la posibilidad de que ha vuelto de un viaje a la República Centroafricana y parece que presentaba un signo claro de enfermedades infecciosas compatible o que alguien podía sospechar que se trata de pues un brote de ébola. Finalmente, esta tarde se ha descartado esa hipótesis. Esta señora sufre una infección tropical, tiene que continuar aislada, pero se conjura el riesgo o el peligro o la amenaza de un ébola en la península. Y de ahí nos vamos a ir a Ucrania, donde tengo que dejarles constancia de unos bombardeos que han tenido lugar hoy, muy crueles. ¿Por qué? Pues porque han producido 3 muertes, incluida la de una niña, he leído varias versiones, entre 9 y 12 años, pero bueno, en cualquier caso una niña pequeña y su madre. Han muerto en un nuevo ataque aéreo ruso con misiles contra la capital de Ucrania, Kiev. Bueno, y aunque aparentemente es un tema, como todos, en el que hay que tener opinión. ¿Qué está pasando con la deuda española? ¿Está disparada? Sí, según dicen, sí. ¿Cuánto y en qué modo? Pues lo vamos a hablar con un especialista que hace unos muy sesudos estudios sobre cómo ha evolucionado la deuda pública española y casi precisamente la tiene a medida en lo que se podría considerar el tiempo de gobierno de Zapatero. Les presento a nuestro invitado, ya le conocen muchos, es don Félix García de Pablos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, que es doctor en Derecho y además en Derecho Comunitario y en Derecho Tributario, en las dos cosas. Y hace unos estudios, como les digo, que son muy minuciosos. Consecuencia de su estudio, vamos a ver ahora un gráfico en el que ustedes van a ver, no de toda la deuda, porque es posible que hayan oído hablar de que estamos pues casi cerquita de 1.550.000 euros. Bueno, de alguna de esa deuda, por ejemplo, que tiene que ver con las comunidades autónomas o con las comunidades locales, eso no se le puede reprochar pues a Pedro Sánchez, al administrador del Estado, que es el presidente del Gobierno. La otra sí, la parte mollar de esa deuda, algo así, una proporción como del 80%. ¿El 80%? Es la que ha generado el Estado y la Seguridad Social. Ahí lo ven. En el año 2019 esto estaba pues muy atadito en 1 billón y un poquito más, ¿verdad? La de la Seguridad Social se ha disparado una barbaridad, algo así como un 150 y tantos %. En el año 20 ya empieza esto prudentemente, un poco, pero ya crece, ya estamos en 1.058.000.000 y en el año 21 se produce un aumento descomunal de la deuda, tanto de la Seguridad Social como del Estado en lo común. Nos ponemos ya en 1.168.000 millones y en el año 22, bueno, esto ya ha sido jauja, 1.331.000 millones. Bueno, cuéntenos el relato de esto y si se atreve usted a hacer una especulación de lo que pueda pasar a mitad de este año 23 con la deuda del Estado y de la Seguridad Social incorporada. Bueno, la conclusión que podemos llegar es que la deuda pública durante el gobierno de Pedro Sánchez se ha incrementado aproximadamente un 24% en estos 5 años y tiene un incremento anual aproximadamente entre el 5 y el 6% anual, ¿no? Es un incremento que se puede considerarse que es insostenible, ¿no? Cada español ya debe 30.000 euros. 30.000 euros. 30.000 euros, 32.000 euros. Un recién nacido. Esto es un recién nacido. Ya pasé, no tiene culpa de nada, pero ya cuando nace, tacatá. Debe 32.000 euros y debe 5.000 euros más que antes del inicio del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, vamos a ver algunas precisiones que nos dan idea a todos.
¿Qué ha pasado con la deuda que no depende de Sánchez? La de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, porque la de las comunidades autónomas ha crecido, pero muy poquito. Muy poquito porque están sometidas a la normativa de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Sí. Se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria anualmente y bueno, hay que cumplirlo y si no se cumplen, pues el Gobierno puede tomar medidas. Sin embargo, el Estado no tiene quien le controle y entonces puede incrementar la deuda pública. Entonces, el incremento entre el 19 y el 22, el año 2019 y el año 2022, de la deuda de comunidades autónomas es apenas de un 8%. Un 8%. Un 8 y algo, poquito. Y el de las corporaciones locales, este es mucho más singular. Deben mucho menos, desde luego. Sí, porque las corporaciones locales están sometidas al principio de equilibrio financiero y no pueden tener déficit. Entonces claro, están pero controladas. ahí vemos cómo su deuda la han reducido un 14%. Y en ese tiempo, lo que depende del Estado ha aumentado la deuda del Estado un 20, casi 9%, y la de la Seguridad Social un 157%. Un 150%, sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, pues gasto desaforado. Gasto desaforado, un régimen de la Seguridad Social que no es sostenible. Se ha hecho una reforma ahora, pero es una reforma coyuntural que no puede tener un éxito definitivo. La Seguridad Social necesita una serie de ingresos recurrentes y con el nivel de salarios que hay, el nivel de empleo, pues no tiene más remedio que solicitar, como todos sabemos, préstamos al Estado que luego tiene que devolver, o tendría que devolver. Fíjense ustedes, vamos a hacer una... Como este es un programa para adultos, seguro que tienen memoria, la mayor parte de ustedes, del año 1980. Es lejano ya, ¿eh? En el año 1980, en porcentaje, en lo que representaba la deuda sobre lo que éramos capaces de producir en bienes y servicios, el Producto Interior Bruto, era apenas el 16,5% de lo que éramos capaces de producir, a lo que debíamos, ¿no? Bueno, y nos hemos puesto, pues que en el 2008... estábamos... en el 35. Bueno, bajamos al 35 y ahora hemos subido hasta el 114 del PIB. Hasta el 114 y más allá. Hemos multiplicado por 2,5 la deuda en 15 años. Eso es una irresponsabilidad. Una responsabilidad absoluta porque supone un aumento del coste financiero, han aumentado los tipos de interés y puede venir, ¿por qué no puede venir una segunda crisis de la deuda soberana como ocurrió en el año 2011, ¿no? Puede ocurrir y el coste financiero también del sostenimiento de la deuda también es muy grande, aproximadamente 35.000 millones de euros anuales. Tendremos dificultad para financiar esa deuda en breve plazo. Los tipos de interés suben, el fenómeno de la deuda se ha generalizado mucho. Ahora hasta Alemania, consecuencia del COVID, de la guerra, sí, bien, pero hasta Alemania debe una barbaridad. Francia no digamos, Italia no digamos. Sí, pero Alemania no es comparable con España, tiene el 68% sobre el PIB, no es comparable. El único país comparable son Italia o Francia, los demás tienen una deuda bastante inferior. Claro, pero a la hora de competir en colocar tu bono, tendrás que dar más rentabilidad. Por ejemplo, los portugueses consiguen ya colocar su deuda más barata que los españoles. Tienen menos prima de riesgo, en definitiva. Sí, aparte que el Estado español ha renunciado al coste fiscal de la deuda. O sea, la deuda que cobran los ciudadanos residentes no tributa en España, tributará en destino. Entonces, España renuncia a ese gravamen de los tipos de interés que paga y, sin embargo, no cobra por ellos. Bueno, y esto nos llamarán un día la atención, imagino. Ahora todo está muy relajado, todo el mundo entiende... Sí, bueno, ya nos han llamado la atención puesto que las normas son claras. Aparte que lo dice la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, no podemos tener una deuda, porque dice la Unión Europea, superior al 60% del PIB. Y lo llevamos incumpliendo 15 años. Tenemos el doble. Tenemos el doble. Prácticamente el doble, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Y esto, aparte de hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos, pues nos puede meter en un lío de estrangulación de la capacidad de colocar esa deuda. Sí, y una crisis, lo que se llama una crisis de deuda, ¿no? Una crisis de deuda y luego se intenta financiar muchas veces con el aumento de la inflación para que el coste de la deuda sea inferior y al final lo pagan los inversores y los ahorradores. Y aquí nos falta un detalle, que en algún momento, y lo sabemos, el Banco Central Europeo va a dejar de seguir aquella fase famosa de Mario Draghi, lo que haga falta. Lo que haga falta, sí. Eso lo van a dejar de seguir y va a ser más bien pronto que tarde, porque ya pues, los halcones europeos, ya Alemania empiezan a decir, oye, esto hay que embridarlo porque estamos en una situación de verdadero riesgo.
Sí, sí, bueno, eso, de las cifras de porcentaje sobre la riqueza nacional mayores que hay en la Unión Europea. Estamos al 120% de la producción nacional de un ejercicio, con un coste, como he repetido antes, de 35.000 millones de euros anuales, ¿no? Y mucho corresponde a deuda exterior, que se emite en el exterior, que no tributa en España, ¿no? Y le tenemos que dar una serie de alicientes para eso. Y bueno, para ello se tuvo que modificar el artículo 135 de la Constitución en la época de Zapatero para establecer en la Constitución española una limitación a la capacidad normativa del Estado, de manera que el pago de la deuda es prioritario. Dice que los créditos para el pago de la deuda, de las cuotas y los intereses, tiene carácter prioritario. Es decir, que antes que nada debemos de pagar la deuda pública. Vaya panorama. Con el fin de poder colocar esa deuda. Nos describe un panorama aterrador, créanme. Esto está muy complicado. Don Félix García de Pablo, es un placer tenerte en el programa y con estos datos completamente contrastados, fuente Banco de España, y el análisis pues corresponde a don Félix García de Pablo. Muchas gracias, hasta el próximo día. Y que tengas una buena tarde. Bueno, nosotros seguimos porque hemos hecho un pequeño análisis de los cambios que ha habido en España en los últimos años desde que se produjo aquellos días tan sonados de la moción de censura que colocó en el poder a Pedro Sánchez y que sacó de él a Mariano Rajoy. Son momentos del bolso de Soraya, de Rajoy tomando copas y, en fin. Y a partir de ahí, ¿cómo le ha ido al país? Vean. 5 años han pasado desde este momento. Votos a favor de la moción de censura, 180. Votos en contra, 169. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. El candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. 5 años desde que la moción de censura presentada por el Partido Socialista contra el gobierno de Mariano Rajoy fue aprobada. 5 años desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Pero ¿cómo ha cambiado España desde ese momento? La moción fue presentada por el escándalo de la Gürtel, un caso de corrupción que, comparado con los 680 millones del caso de los ERE, se queda corto. Un gobierno que no solo está salpicado por la corrupción, porque no hay que dejar de mencionar al Tito Berni, sino también por unas cuantas leyes escandalosas que, más que beneficiar a los españoles, han servido para justamente lo contrario. El gobierno liderado por Pedro Sánchez vendió a los españoles que iba a ser el más feminista. Sin embargo, leyes como la del solo sí es sí o la ley trans muestran justamente lo contrario. La primera de ellas ha dejado ya casi 1.080 agresores sexuales beneficiados. La segunda borra directamente el hecho de ser mujer. La economía tras su gestión ha resultado ser de las peores que ha sufrido España. Los combustibles, la luz, el gas y los alimentos han alcanzado niveles históricos, pero eso sí, quisieron ser benevolentes aprobando una rebaja del IVA o una excepción ibérica que no sirvió a nadie. Con la deuda pública disparada, el gobierno aprobó también varias subidas salariales y una reforma laboral que, más que beneficiar, perjudicó a los empresarios. Unos empresarios hartos que fueron obligados a dejar España, como Ferrovial, cuya marcha no estuvo exenta de polémica. Gracias a Unidas Podemos se han aprobado leyes como la de la vivienda, en la que se premia más a los que ocupan que a los propietarios. Las últimas polémicas vinieron de la mano de la última campaña electoral, marcada por la presunta compra de votos y por la que fueron detenidos miembros de su partido. Un gobierno que empezó con la polémica, la mentira y la traición. Y es que de asegurar que no pactarían con EH Bildu, dejaron la gobernabilidad en manos de tarras y separatistas. Un gobierno que estará, hasta su final, envuelto en polémica. Pues sí, todo eso ha pasado muy deprisa o se nos ha hecho muy largo, según el caso, pero desde luego nos hipoteca el futuro. Como siguen produciéndose las críticas muy severas al efecto convocar las elecciones generales para la época de máximo calor, para la época en la que 1/3 de los españoles está de vacaciones, el 23 de julio, ya lo saben, y sobre todo el calor que puede ser un riesgo para los que tengan que trabajar ese día o simplemente para los que tengan que hacer cola votando.
Que las elecciones coincidan con un mes de vacaciones es algo nuevo para todos. Las del 23J van a ser las primeras elecciones generales que se celebren en julio o agosto. El antecedente más cercano en unas generales se produjo el 26 de junio de 2016, con Rajoy y el propio Sánchez como rivales. Pero el único proceso electoral que se celebró en el mes más caluroso del año data del 6 de julio de 1947. Tampoco es usual que haya llamamiento a las urnas a nivel autonómico y municipal. Las únicas elecciones recientes que se han celebrado en esa fecha fueron las gallegas y vascas del año 2020, que se retrasaron de abril a julio, pero por fuerza mayor, la pandemia de coronavirus. Y a pesar de lo inédito de la fecha escogida, la ley electoral no pone ninguna restricción a la hora de fijar una fecha para una convocatoria electoral. Puede ser cualquier día de la semana, no necesariamente en domingo, y cualquier día del año, incluidos periodos estivales. No ocurre lo mismo en Andalucía, donde la legislación autonómica sí excluye esta fecha para convocar elecciones al Parlamento regional. La ley electoral de Andalucía lo van a ver, lo recoge en su artículo 14. Dice: el decreto de convocatoria fijará la fecha de la votación, que no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio a 31 de agosto. Una reforma que entró en vigor el 1 de junio del 94 y que rubricó el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves. Pero habla de autonómicas, así que en las generales los andaluces tendrán que votar como el resto de españoles. ¿A 46 grados? Pues parece que sí. El año pasado la temperatura media de julio fue la más alta de cualquier mes en España desde que hay registros. El intenso calor afectará sobre todo a quienes ocupen los centros de votación, pues la mayoría de colegios no cuentan con equipos de aire acondicionado. Pero mucho cuidado, los colegios electorales sin aire acondicionado y con colas a pleno sol suponen un claro riesgo de golpe de calor para personas mayores y enfermos crónicos. Lo mejor que podemos hacer, tomárnoslo con humor. No queda otra. Tomárnoslo con humor y que el cambio sea para bien, que es lo único que esperamos todos. La cuestión es que hay muchos españoles que tienen vacaciones concertadas, viajes previstos, reservas, que han adelantado el dinero. Tanto es así que esto es una preocupación para las agencias de viajes, que hablan de vender los viajes seguros, es decir, que tengan cláusulas que permitan el reembolso de lo adelantado, de lo pagado, caso de ser, por ejemplo, convocado a formar parte de una mesa, cosa que es bastante difícil de eludir. Nos lo cuenta María Vallejo. Nadie se esperaba el pasado lunes que Pedro Sánchez convocase elecciones generales anticipadas. Estos comicios han sido propiciados por los pésimos resultados del Partido Socialista y de Unidas Podemos en las pasadas elecciones del 28 de mayo y ha pillado a más de un español por sorpresa con las vacaciones cogidas. El problema no está tanto en ir a votar, porque ya se puede solicitar el voto por correo, sino en que te toque en una mesa electoral, porque el motivo de viaje no es suficiente para ausentarse de este deber. Pero ¿cuántos españoles se van a ir realmente de vacaciones? Pues según un buscador de vuelos y hoteles, el 40% de los españoles se irán durante el mes de julio, en ese mes de las elecciones, un 35% en agosto y un 10% en septiembre. Por eso muchas agencias de viaje tienen claro que algunos de sus clientes van a tener ese problema, por lo que ya han empezado a buscar una solución. Es el ejemplo de Mapa Group Travel, que bajo el lema "si te toca cumplir, que no te toque pagar", ha lanzado un nuevo seguro de cancelación para este tipo de problemas, por si algún cliente tiene que cubrir una mesa electoral. Además, varias agencias han dicho que este anuncio de elecciones adelantadas no es una buena noticia para el turismo. Bueno, y ayer ustedes pudieron sacar alguna conclusión errónea de una información que valoramos aquí, que nos parecía que era de pleno sentido común, pero que no ha sido como les habíamos adelantado. La Junta Electoral Central considera que es completamente innecesario presentar el DNI en el momento de la entrega del voto a las oficinas de correos. Ya saben ustedes que es obligatorio identificarse cuando se pide la documentación, pero resulta que no es obligatorio y lo consideran completamente innecesario identificarse a la hora de entregar el voto. Entregar el voto en correos es lo que más se parece a introducir la papeleta en la urna. Y yo sigo pensando que en un horizonte de sospecha del voto por correo, esta hubiera sido una buena medida, que se identifiquen los que votan por correo cuando recogen la documentación y cuando la entregan como si hubieran votado. Es lo lógico, es lo que procede, y la solución que dan aquí a mí me parece pues un poco
pictórica. Bueno, les tengo que hablar de una cosa que les va a gustar. ¿Qué pasa en las filas de Podemos? Ya sabemos que los aliados de Sumar se están imponiendo a Podemos. Ya sabemos que la negociación con Yolanda Díaz se hace con la calculadora electoral en mano, buscando una negociación que tenga en cuenta los resultados obtenidos el 28 de mayo. Mientras Pablo Iglesias, el macho alfa de Unidas Podemos, continúa fustigando a Yolanda Díaz, la vicepresidenta y lideresa de Sumar, burlándose e insultando a las formaciones que se acercan a ella. Bueno, lo que yo les tengo que contar, y es lo que estoy seguro que les va a encantar, es que quedan solo 7 días para el acuerdo, el esperado acuerdo de la ultraizquierda, el que debería aunar en las siglas de Movimiento Sumar a Unidas Podemos y a la propia Yolanda Díaz, a su plataforma y a las confluencias que ya tiene. Bueno, queda poco tiempo y esto pinta bastante mal. ¿Por qué lo digo? Hombre, pues porque a la vista de los resultados, ahí ha habido gente en Podemos en diferentes lugares de España. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. Baleares. ¿Qué ha pasado en Baleares? Hombre, pues porque en el Parlamento han pasado de 6 a 1. Han perdido la mitad de sus votos y eso ha significado que huyan sus líderes en una verdadera estampida. ¿Qué ha pasado en Canarias? En Canarias pues tienen un secretario de organización que ha dicho, hombre, a la vista de los resultados yo tengo que abandonar el cargo porque esto es un castigo el que se nos da y yo lo asumo y desde luego ahí va mi dimisión. ¿Qué ha pasado en Castilla y León? Bueno, pues también han dimitido un montón de dirigentes de Unidas Podemos a la vista de los malos resultados. Y eso está bien, dice bien de ellos, y nos alegra a todos un poco porque era un poco asfixiante el predominio de algunos que nos quedaba saber si de verdad contaban con la representación que creían que contaban. Bueno, pues no contaban. Y de lo que pase o no pase en los entornos de Sumar y de Yolanda Díaz, nos vamos a unas pobres criaturas que están o van a... Yo no sé si esto es sufrir, era tan malo lo que les ofrecían que a lo mejor hasta tienen suerte los de este año. Me voy a referir a la selectividad. La selectividad plantea un problema, es que el Ministerio de Educación dice que hay que paralizar la aprobación del futuro Real Decreto que establece cómo se tiene que efectuar la selectividad, la EBAU, que se llama ahora. Así que los primeros alumnos o los alumnos de segundo de bachillerato que se enfrentarán a la prueba de acceso a la universidad dentro de 4 días, lo van a hacer siguiendo el modelo tradicional, el anterior a la aprobación de la última reforma educativa. Los estudiantes del próximo año tendrán un escenario muy distinto, rodeado de incertidumbres, y a estos chicos no va a haber quien les adelante cómo va a ser su examen de acceso a la universidad. Con la convocatoria de las elecciones anticipadas se han paralizado varias iniciativas. Es el caso del decreto sobre la nueva selectividad, que lleva trabajando el Ministerio de Educación en conjunto con las comunidades autónomas y los rectores de las universidades. Desde el Ministerio afirmaban que no sería un examen más difícil, pero sí diferente. El Gobierno ha paralizado el cambio y deja a los próximos representantes que sean elegidos los que decidan qué hacer con el borrador, si ponerlo en marcha o no. Lo que seguro tendrán que hacer, ya que está recogido en la ley LOMLOE, conocida como Ley CELA, es aplicar una modificación en la prueba de acceso a la universidad. La norma dice que hasta 2028 la selectividad experimentará cambios y comenzarán el curso que empieza en septiembre, por lo que es obligatorio que se produzca una alteración de cara al próximo junio. Dentro de 5 años, los alumnos que se examinen deberán hacerlo con la prueba definitiva que durante estos años ha ido cogiendo forma. El objetivo que tenía el Gobierno con esta nueva aplicación era asentar la nueva ley en las aulas y ver la evolución de los cambios y que fueran consensuados. Comienza en 3 meses el nuevo curso académico y no se sabe quién va a gobernar, y a día de hoy se desconoce el formato de la prueba a la que se enfrentarán los alumnos que terminan segundo bachillerato el año que viene. Los profesores desconocen el temario y la configuración del examen, y por ende no pueden preparar a los estudiantes correctamente, algo que no parece ser lógico. Los alumnos son los que sufren las consecuencias. Esto que afecta a muchos padres es lo que termina de destorotar a los alumnos, el no saber cómo
y en no saber de qué forma y no saber por qué. Bueno, si les está gustando el programa, envíennos un SMS al 28088 para echarnos una mano, para ayudarnos a mantener pues este medio de comunicación en los estándares de calidad y de rigor que a ustedes les gustan, y por eso nos eligen. Además, eso les va a costar menos de lo que les costaría invitarme a mí a tomar un café. Bueno, pues fácil. Si por el contrario prefieren pues una relación más estable, más sólida con nosotros, aprovechen y háganse miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Solo tienen que llamar a ese teléfono o ponerse en contacto por las redes y les van a pedir una pequeña suscripción. Nada comparado con lo que eran las suscripciones a los medios de comunicación antaño. Bueno, además en el Club de Amigos se están pensando continuamente en ofrecerles acontecimientos culturales, conferencias, viajes, visitas, encuentros y de todo. Miren, el 8 de junio tenemos en el club al arquitecto Benjamín Cano. Benjamín Cano nos va a hablar de cómo entienden los arquitectos el espacio a través de 3 de sus obras. Y bueno, pues unas semanas después tenemos un encuentro, una especie de reflexión común sostenida en 3 días en el Valle de los Caídos. Unas jornadas de carácter muy especial, muy bien preparadas. Los participantes se alojarán allí en un entorno de lo más especial y tendrán conferencias de la gente que siguen en esta televisión, por ejemplo, de Esparza, de Julio Ariza, de José María Francás, de Juan Antonio de Castro, de Quintana Paz, de Caque Minuesa o de un servidor. Además, entre el programa de esos 3 días de encuentro, figura una visita al Real Monasterio del Escorial que se realizará el miércoles. Ojo que las plazas son limitadas, les aviso porque alguno se puede quedar sin. Ya por último, si tienen ustedes previsto algún regalo, pues consideren, merece la pena, uno de estos relojes manuales que les recomienda el Club de Amigos. Pueden elegir entre un modelo hombre, modelo mujer, son muy bonitos, tienen cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para verlo en la oscuridad, funciones para ver el día del mes o de la semana en el que nos encontramos, son sumergibles a 100 metros y tienen garantía de 2 años. Así es que en sus manos lo dejo, que tampoco deben quedar muchos. Bueno, abrimos a medias la mesa de análisis político cuando estamos a muy poquito ya de las 8 de la tarde. Todavía falta un minuto, pero bueno, estamos ya, podemos considerarlo. Les presento a don Joaquín Nebreda. Buenas tardes. Historiador. No, hombre, jurista, sí, historiador. No, historiador, usted también ha escrito. Aficionado. No, sí, sí. Aficionado. Lector de historia. Todos en los toros, salvo los que los torean. Y además, impulsor del Club Liberal. Bueno, tengo yo ganas, Joaquín, antes de que venga nuestro próximo invitado para compartir con él la mesa, tengo yo ganas de analizar contigo esta cosa bien intencionada del Partido Popular, que yo no voy a, me parece bien. Se trata de evitar que Bildu gobierne en el Ayuntamiento de Vitoria, en el de Durango, en una Diputación vasca y en el Gobierno de Navarra. Vean ahora lo que está pasando en el Gobierno de Navarra. Arrancan las negociaciones para formar un nuevo gobierno en Navarra. La presidenta en funciones y candidata socialista a la reelección, María Chivite, tiene algo muy claro. Descarta completamente un acuerdo de gobierno con Bildu. El Partido Socialista, ya lo dijimos en campaña y mantenemos la palabra, no pretende conformar un gobierno con EH Bildu. Por el contrario, apuesta por Geroa Bai y Contigo Navarra. Hoy mismo han tenido una primera toma de contacto en la que se han centrado en el Gobierno y en el Parlamento, dejando al margen los ayuntamientos. Contigo Navarra se ha mostrado optimista tras el encuentro. Sí, podemos hablar de optimismo y que simplemente, pues bueno, pues que toca trabajar, va a tocar trabajar mucho. Y desde Geroa Bai coinciden con Chivite en afirmar que esperan que las negociaciones acaben cuanto antes y han fijado el 6 de junio la primera reunión para dirimir sus diferencias. El problema es que para que Chivite sea elegida presidenta necesita la abstención de Bildu, a quienes no ha sentado nada bien las intenciones de la candidata socialista. Decimos que no es tiempo de exclusiones, es tiempo de hablar, es tiempo de acordar. Pero Chivite se muestra convencida y no da su brazo a torcer.
La candidata socialista asegura que la dirección de Ferraz sabe los pasos que está dando el Partido Socialista navarro y que serán ellos quienes tomen la decisión. Hay que recordar que las urnas dejaron el pasado domingo a UPN como la fuerza más votada, pero sin la posibilidad de sumar mayoría. Le siguen el Partido Socialista Navarro, Bildu, Geroa Bai, PP, Contigo Navarra y Vox. El Partido Socialista Navarro, Geroa Bai y Contigo Navarra suman 21 escaños y UPN, PP y Vox 20 escaños, por lo que María Chivite necesita mayoría simple, al menos en segunda votación, si quiere ser presidenta. ¿Impedirá finalmente la formación abertzale la investidura de la dirigente socialista o hará como en 2019 cuando varios diputados de Bildu se abstuvieron permitiendo la elección de Chivite? De momento, sigue siendo una incógnita. Bueno, está bien el gesto de cortarle el paso. Ya están polemizando, dice Pilar Alegría del PSOE, que no han tenido nunca un acuerdo de gobernabilidad con Bildu. Y Otegi se muere de la risa. Dice, pero es que quieren hacernos pasar por bobos a los votantes, ¿o cómo? Joaquín, ¿cómo lo ves? Bueno, pues si es posible que no gobierne Bildu, eso yo creo que hay que hacer cualquier cosa para que eso se haga posible. Es así, no hay más. Bildu ha subido mucho, porque claro, este es un mundo muy complicado. Cuando se ataca a Bildu en el conjunto de España, va bien a los que le atacan a Bildu, pero el País Vasco, que es una sociedad, lo he dicho allí, y soy de allí, es una sociedad enferma. Y el ataque se convierte en votos a favor, pero de una manera masiva. El PNV, que ha hecho muchas tonterías a lo largo de su vida, tiene grave riesgo de empezar a perder el gobierno del País Vasco. Están muy nerviosos. Acá tienen que estarlo, pero han abusado todo lo que han querido, ¿no? Sí, y no puede saldarse esto, como dice Andoni Ortúzar, dice, nos han tratado como un Kleenex, Pedro Sánchez te usa y te tira. Anda que nos habéis llevado. Hombre, en los últimos 4 años. Primero, no hay que ser adivino para saber que va a ocurrir eso, porque él trató como un Kleenex a Rajoy hace 4 años, como todo el mundo sabe. De modo que de eso el PNV sabe mucho. Y el PNV debía saber quién es Sánchez. De modo que tenía que haber tenido alguna reserva en sus actuaciones. La verdad es que sí, no la han querido tener, pues bueno, pues ahí vemos. Bueno, vamos a empezar suavemente con algún asunto internacional que demuestra la debilidad que tiene Sánchez y su gobierno para con Marruecos. Siempre topamos con el mismo hueso, desde que aquellas grabaciones, desde que ya saben ustedes, empezamos a ceder la soberanía del Sáhara un día, otro día no sé cuántas las cosas, y hoy resulta que España ha protestado por escrito ante el gobierno de Rabat, porque el gobierno de Rabat, lo malos que son estos, dice que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes, cosa que llevan diciendo, vamos, las ponen hasta en el mapa el día que va a visitarlas el presidente del gobierno de España, pintadas como si fueran Marruecos. ¿Qué dice Exteriores? Pues ha emitido una nota verbal. Una nota verbal, que es la gran contradicción. Claro, sí, no sea acaso que quede escrita y nos la escupan. Y que lo que dice es que, oiga, mire usted que las fronteras están reconocidas internacionalmente. Eso es verdad, eso es verdad. Pero vamos, ahí se queda la cosa. Supongo que Mohamed VI se habrá llevado un disgusto que no ha echado la siesta hoy, ¿no? Creo que ha interrumpido hasta sus vacaciones. Bueno, pues, yo siempre os he dicho aquí muchas veces, yo creo que el asunto de Marruecos, que es gravísimo para España, trascendental, hay que llevarlo siempre con Estados Unidos y con la Unión Europea. Y cuando se juega solo, pues te dan las patadas en el tobillo que quiere porque el árbitro es suyo y se ha acabado. Desde luego, eso está no hay nada claro. más que hablar. Bueno, vamos a ver unas imágenes de Pedro Sánchez hoy en una reunión de titulares de Exteriores en Moldavia, en la que se ha podido entrevistar con, ahí le ven llegando, como si fuera ya, pues eso, el presidente de la Unión Europea, que le queda poco para alcanzar el cargo. Ya veremos lo que le dura, eso es otra incógnita. Ahí le recibe su homóloga moldava y, a lo largo de esa reunión han tenido pues alguna conversación con Zelensky, con el presidente de Ucrania, que también ha querido estar allí, agradecer el apoyo, pedir más apoyo, etcétera, lo típico. Y ahora viene una de las cosas que verdaderamente a mí me tienen
embelesado, porque he leído ya en varios medios de comunicación la historieta de que a lo mejor Sánchez no acababa siendo el candidato número 1 de las listas del PSOE el 23 de julio. Pues no se me ocurre otra, está obligadísimo y desde luego nadie comprendería que ahora diera la espantada y a quién deja en su lugar, si es que además... Bueno, el caso es que no se lo van a consentir en su propio partido todos los que están alzados en armas y le reprochan que fuera un lastre en las últimas elecciones. Pero bueno, tendrá que haber. Vamos a ver a continuación quién y por qué dice que no se va a presentar y vamos a ver a continuación cuál es la alternativa, la salida de emergencia que tiene prevista Pedro Sánchez si, como todo parece indicar, va a perder las elecciones generales y va a buscar refugios, ¿saben dónde? Como aquí, saben ustedes que se lo hemos contado desde hace ya mucho tiempo, en la OTAN. Veo a Pedro Sánchez como el próximo presidente del Gobierno de España para los próximos 4 años. Aunque algunos ahora incluso dudan si se presentará a la reelección. En el PP no lo tienen claro, es más, ya hay quienes aseguran que podría marcarse un Zapatero, que tras anunciar anticipadas ya había nombrado como sucesor y candidato a los comicios a Rubalcaba. Para la derecha no hay rival al que dirigirse en las próximas elecciones, y el aún presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría incluso estar preparando su marcha. Tono serio el lunes. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Y despedidas sentidas entre los suyos en el Congreso. Nadie niega que el socialista busca una salida internacional de manera inmediata. El despliegue de su amplia agenda fuera de las fronteras desde el año pasado le ha llevado a presidir la Internacional de los Socialistas y la rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y ahora podría ser la Secretaría General de la OTAN la próxima parada. El calendario ya no falla y los rumores se han hecho cada vez más palpables, sobre todo tras el anuncio por parte de la OTAN de suspender la elección del sucesor de Stoltenberg que estaba previsto para los días 11 y 12 de julio. Dicen que aún no hay consenso y que la decisión se aplaza hasta después de las elecciones en España. La Alianza Atlántica podría ver en Sánchez a un digno sucesor, sobre todo después de no haber encontrado ningún perfil femenino. Y es que el socialista se maneja bien en el ámbito internacional, domina el inglés y el francés, algo que no hacían el resto de expresidentes españoles. Su procedencia, ser del sur de Europa, le hace ganar más puntos en las quinielas. Ha sido también uno de los líderes, según Bruselas, más activos con los fondos de recuperación tras la pandemia. Veremos si otro de los requisitos que necesitan ser exministro también llega. Bueno, les presento ya a nuestro segundo invitado hoy, don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario, verso libre de Ciudadanos. Buenas noches. Lo de verso libre voy a tener que dejar de llamarle verso libre de Ciudadanos dentro de poco. No, vamos, bueno, usted sabe que yo ya me ha visto cuál es mi opinión sobre la cobardía que han demostrado esta indigna directiva que tenemos, ¿no? Luego hablamos de ello. Vamos a ver, estamos con Sánchez. Sánchez, hay quien dice que no se va a presentar, que no va a ser el candidato del PSOE. Yo no lo creo. Y hay quien dice, eso sí lo creo, que está trabajando muy duramente para convertirse en el próximo secretario general de la OTAN. Tienen que renovar a Stoltenberg. Stoltenberg se va en septiembre y la elección estaba prevista para el 11 y 12 de este mes. Perdón, del mes que viene. Y entonces han dicho, un momento, vamos a darnos 15 días más. Sospechoso, ¿no? Porque claro, 15 días más resulta que ya se han producido las elecciones en España y a lo mejor pues este hombre está libre de compromisos, ¿no? Bermejo, ¿qué opinas tú? Yo veo difícil que pongan a un español de secretario general de la OTAN tal y como están las cosas. Tal y como están las cosas. Y más a un perfil como Sánchez, que tiene mucho peligro diciendo cosas. Le regala los tanques a Putin. Vamos. Bueno, no sé. No, yo no lo veo, no, de verdad. A corto plazo no veo que los miembros de la OTAN le pongan a este personaje ahí, porque es que es muy peligroso, insisto. Sin duda, pero ellos no lo saben. Yo soy tomista de Tomás el Evangelista. Hasta que no lo vea no lo creo, no me lo creo. Puede que sea un globo sonda lanzado por él mismo, ¿no? Por su gente, vamos, ¿no? Pero eso no me parece razonable. Lo que tiene dicho la OTAN es, 1, que buscaban a una mujer, no es el caso. 2, que buscaban a alguien del sur de Europa, sí es el caso. 3,
condición que reúne Sánchez, que no tiene ningún otro candidato, porque más o menos ya se habla de quién. Él ha sido presidente de un país, de una de las grandes economías europeas. Sí, sí. Y esos son sus atributos. Parece que ha afinado relaciones con Biden. Bueno, veremos. Hombre, una cosa nos vendría bien, es muy probable que si teniendo un secretario general en español, a lo mejor podemos ver a Ceuta y Melilla protegidas por la OTAN, que a día de hoy no están. Y eso es una de las cosas que Solana en su día debería haber intentado. Solana mucho más fiable. Porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Es que es lo que nos interesa a España, pero ese si tema. Este trabaja para el rey de Marruecos, hombre. ¿No te has dado cuenta? No bueno, digo que trabaje para el rey de Marruecos, pero que no se va a pegar con él, es evidente. Bueno, me interesa mucho el reproche a algunos socialistas que no se han dado por enterados de lo que pasó el pasado domingo. Mira que hace poco tiempo. El primero es Sánchez, que ayer decía una cosa tan injusta, tan inmerecida, lo que nos han hecho los electores. Es decir, los electores no tienen criterio, tienen que hacer lo que él diga. Y desde luego, cuando los electores han votado con ahínco para que le dieran un bofetón a él en el trasero de sus varones autonómicos, lo han hecho. Ayer era, como digo, Pedro Sánchez. Hoy es Isabel Rodríguez, la voz amable del Gobierno. Nos duele especialmente porque claramente lo que no se ha tenido en cuenta en estas elecciones, legítimamente, por supuesto, cada ciudadano vota lo que quiere. Lo que no se ha tenido en cuenta es la magnífica gestión que se había hecho por muchos alcaldes, alcaldesas, presidentes y presidentas de comunidad autónoma. Impecable gestión. Mire, en el ámbito... lo mejor, ministra, es que a los vecinos no les parecía tan impecable. Bueno, es que estoy diciendo que tal vez eso no es lo que se ha tenido en cuenta. Pero vamos a ver, exalcaldesa de Puerto Llano, vamos a ver. ¿Quién quiso que estas elecciones fueran otra cosa? ¿Quién quiso convertirlas en un plebiscito? ¿Tu jefe? Pues hombre, el resultado es clamoroso. La gente le ha dicho, hasta aquí estamos de ti, Pedro Sánchez. Es verdad que en algunos casos pues, se ha ignorado la gestión, no sé si buena, mala o regular, del que tenía que resultar elegido. La patada se la han dado al de las siglas. Pero es que el de las siglas ha querido eso, ha deseado eso. Entonces, chicos, luego no vengan aquí con excusas. A mí me parece que... A mí no me asombró nada lo que le oí ayer a Sánchez, porque Sánchez es Sánchez, ya se nos quiere. A mí lo que me dejó perplejo y me recordó al Congreso del Partido Comunista Chino, con el fervor y unanimidad con que aplaudía el grupo parlamentario, pero algunos se estaban rompiendo las manos. Eso no pasa ni en eso no pasa en el Congreso del PC chino, nada, ni en un sitio más. ¿Cuándo van a ser las primarias para elegir al candidato? Pero si las mira que va a elegir él personalmente. Las va a elegir personalmente, como el chino también los elige personalmente, claro. Bermejo. Bueno, es que la ministra dice, no, es que hemos hecho una magnífica gestión. Pero, hombre, vamos a ver. El tema es que en el balance de cosas, que bueno, ha habido algunas que no han estado mal. Yo reconozco las cosas, soy objetivo, pero es que en el balance, pues claro, fíjate, habéis puesto aquí unos plomos que son la ley del sí es sí, el legalizar la sedición, ¿no? Dejar libre el delito de sedición, reducir la malversación, indultar a los golpistas, poneros de perfil cuando había antiguos terroristas en listas. Arruinarnos a todos sin medidas económicas que nos hayan protegido de forma eficaz. La pandemia sin científicos. No devolvernos los impuestos que no han querido deflactar y que suponen algo justo, que no ingresen más por la inflación. Y tantas las cosas que ya se nos olvidan, ¿verdad? Por ejemplo, permitir que Bildu lleven listas etarras sanguinarios, por ejemplo. Por eso, que el balance, pues, claro, el plomo y la pluma, o sea, es que es el tema, porque habéis hecho algunas cosas bien, yo lo he reconocido. A mí, yo siempre he sido partidario de subir el salario mínimo, la reforma laboral, esa infame que hizo Rajoy. Son cosas buenas. La ley de vivienda, si hubierais puesto algo más de interés, pues no esa bazofia que habéis hecho al final. Pero, coño, perdón. Oye, pero es que lo otro es que hierro macizo y toda la gente... Pues, el votante se equivoca. Vamos a hacer una laboral, no la han cambiado. Una pequeñísima pausa de publicidad. Han ocultado los parados con un nombre distinto.
2 minutos de publicidad, 2 minutos que no hemos parado de sacar argumentos sobre la mesa que apoyan el que el votante no tenga otra que hincar la papeleta para ver si se va este gobierno de una vez. Pero ellos no lo han entendido. Ellos, la culpa es del votante. Es muy injusto lo que nos está pasando, dice Sánchez, el cara dura, el que ha querido que esto sea como sea. Y luego, ¿qué va a decir? Que no me han votado porque era verano. Pero si has sido tú, anda que no se hubiera ahorrado cuartos este país si, en lugar de hacer caso al delincuente este de Tezanos, que no ha acertado ni una, hubieras hecho caso de las encuestas, pues a lo mejor hubiera sido sensato convocar generales al tiempo que municipales y al tiempo que autonómicas. Y nos hubiéramos ahorrado una cantidad de millones impresionante. Ah, no, es que voy a ver todo a mi interés. El interés general aquí no cuenta. El único interés que cuenta es el del conducato. Es evidente que el interés general, vamos, solo la dificultad para votar el 23 de julio es un atentado al interés general. Sin duda. Y a un interés general básico en una sociedad civilizada, ¿no? Bueno, pues eso se lo ha cargado queriendo, no hay otra explicación. Queriendo. Porque alguien puede demostrar que no serían igualmente útiles para sus propósitos, incluso los peores, las elecciones el 2 de septiembre. Ah, no, porque él quiere contar con el censo más bajo posible. A ver si la derecha piensa, en su ignorancia, a ver si la derecha tiene pasta para irse de vacaciones y no vota. Digo en su ignorancia porque aquí ya no queda nadie que tenga pasta. Y los 4 que la tienen, no se preocupen ustedes por ello, es que a lo mejor no vienen votando desde hace muchos años. Ya está bien la cosa. Bueno, no te quedes tan serio, Bermejo, que... No, déjalo. Entonces, ¿en qué nos encontramos el Partido Socialista? Nos encontramos un Partido Socialista en que unos hablan de refundación, caso del hijo de Nicolás Redondo o de Cándido Méndez. Otros están pues diciéndole que no a Sánchez en ir en las listas del 23 de julio. Otros le están diciendo que sí. Por ejemplo, el que era alcalde en Sevilla, poca gente le conoce porque se conocía y mucho a Juan Espadas. Este se llama Antonio Muñoz. Algunos lo meditan, es el caso de Chimo Puig, del de Canarias, Torres, o de Guillermo Fernández Vara, caso que no le salga lo de su intentona de ser renovado en la presidencia de la Junta de Andalucía. Bueno, la cuestión es que hay de todo como en botica y vamos a ver nombre a nombre qué ha decidido hacer cada uno. Tras la debacle electoral del 28M, al PSOE le toca pisar el acelerador de cara al 23J. Y aunque es innegable el malestar existente, Ferraz confía en activar al partido y abre la puerta a que presidentes autonómicos o alcaldes ocupen un hueco en las listas electorales. Sin embargo, la mayoría ya ha renunciado a ello. El presidente en funciones de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha sido el primero en descartarlo. Asegura que encabezar las listas del PSOE al Congreso no entra dentro de sus previsiones. También lo ha dejado claro Chimo Puig, que ha asegurado que su compromiso está en la Comunidad Valenciana y que se queda en Valencia para liderar la oposición a PP y Vox. A estos varones se suma también Ángel Víctor Torres. El candidato socialista a la presidencia de Canarias no tira la toalla y cree que aún puede gobernar en las islas, por lo que parece que no contempla encabezar las listas del PSOE. Quien sí ha contemplado la posibilidad ha sido Francina Armengol. El adelanto electoral podría venirle como anillo al dedo para poner tierra de por medio y huir de las islas para encabezar en Baleares la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados. Y otros de los nombres que más suenan para sumarse a las listas son el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el de Valladolid, Óscar Puente. La única certeza es que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, no irá en las listas. Aún así, hay más ministras que podrían ser la cara visible del PSOE en sus provincias. La ministra de Educación, Pilar Alegría, encabezaría la de Zaragoza, la portavoz Isabel Rodríguez la de Ciudad Real y la de Transportes Raquel Sánchez engrosaría la lista de Barcelona, aunque de momento no hay nada más confirmado. Y es que el adelanto electoral coincide con el proceso de elección del nuevo presidente del Banco Europeo de Inversión, y lo cierto es que el nombre de Nadia Calviño ha entrado en las quinielas como posible sucesora del hasta ahora presidente germano. En cualquier caso, las propuestas de las listas comenzarán a definirse en las ejecutivas provinciales la próxima semana. Pero lo que está claro es que la mayoría de los varones derrotados el pasado 28M no tienen de momento intención de dar el paso para integrarlas. Bueno, así es que las huestes de Sánchez están seriamente divididas.
¿Se acuerda usted que hace un par de meses o 3, no me acuerdo, hubo una moción de censura, ¿se acuerda? Sí, con un candidato al que luego veremos que se llama Ramón Tamames. Y todos estos indignos del PSOE, que ahora pues, están ahí, ¿no? A ver si lo echamos, nos ha jodido vivos, no sé, pues esto ya lo sabíais. Estáis ahí protestando y tal, bueno, pues lo teníais que haber echado en ese momento. Y haber ido a elecciones, y a lo mejor habíais hasta empatado con el PP. Pero bueno, tenéis lo que habéis sembrado y que os den. Ha hecho una gestión de crisis deliberadamente letal Pedro Sánchez. Podía haber roto con Unidas Podemos en un momento absolutamente de oro que tuvo en sus manos, no le dio la gana. Montó la chiripitifláutica candidatura esta de Yolanda Díaz, que no va a servir para nada, pero hemos perdido el tiempo en eso, se les ha ido el arroz, está cubado y no sirve para nada. Bueno, oye, pues sus estrategas son muy malos. Son malos, sí. Malos. Yo creo que perdieron mucho cuando se fue Iván Redondo. Y el nuevo, vamos, el listo oficial ahora es Bolaños, yo creo que no ha dado una. Desde que ha aterrizado... ¿Qué quiere decir cuando le echaron? Bueno, cuando le echaron, vamos. Es que pero, vamos, pero porque quería demasiado, ¿no? El Iván Redondo. Y Bolaños no ha dado la talla manifiestamente. La ha metido en líos jurídicos, que es su especialidad en todos los que ha habido. Supuestamente. No ha dejado un charco. Supuestamente. La única opción que tendría Sánchez de volver a ser presidente es yendo en coalición con Yolanda Díaz. En una única papeleta. Puede ser. Esa es la única posibilidad y aún así va a ser muy difícil. Ni así. Pues no, los estrategas le han dicho a Sánchez que lo que tiene que hacer es vampirizar ese voto de la ultraizquierda y tratar de hacer lo suyo. Lo cual es una en definitiva es lo mismo. Es lo que estoy diciendo el abrazo de los... Es lo que estoy diciendo yo. En definitiva es lo mismo, pero solo que yendo separados se divide el voto. No ir en un mismo ticket, no. Vampirizar el voto de esa gente con un radicalismo en campaña que les haga dudar y decir, bueno, pues el voto útil en la izquierda es el voto a Sánchez. Eso no es discutible, ¿verdad? Y los otros estarán peleados o medio peleados o archipeleados de aquí a que lleguen las elecciones. ¿Y a dónde van? Con Pili Mili, con Ione Belarra y Irene Montero, la chica la Cuba. Pero esa gente siempre tiene 1 millón de votos muy fieles. Y tiene más organización. Y que luego pues no se traducen en escaños, nada, 1, 2 o 3 a lo mejor, pero que, insisto, son muy fieles. Se están marchando a garrafas, se están marchando. Antes lo contaba. Se van en Baleares, porque el desastre ha sido monumental. Se van en Castilla y León, se van en Canarias, se van en todas partes. Media ejecutiva, el secretario de organización. Sí, pero su electorado es difícil que se abstenga. Yo creo que su electorado votará. Tendrá que decidir, posiblemente votar a Yolanda, ¿no? Me imagino yo, vamos, ¿no? Quiero decir que el electorado lo que va a cambiar es de nombre, nada más, ¿no? Ya, como siempre. No va a cambiar de nombre y nada más. Porque... Yo es que la duda que tengo, que es que se estaba hablando de que si tenían 10 días para hacer la coalición y no sé qué. Yo creo que no es cierto. Es decir, si ha creado un partido, ¿no? Pues ya lo ha creado, que tendrán unos estatutos o lo que sea, pues lo que harán serán todos meterse en la lista de ese partido. O hacer una coalición. Es que si es coalición solo tienen 10 días. Y no se van a poner de acuerdo. No, ya no, está descartado. Será el partido llamado Movimiento Sumar y que vayan entrando, dentro. Y si no, que se queden fuera. Claro. Están las cosas muy revueltas. Sí. Bueno, vamos con el otro asunto candente, los pactos. Los pactos del PP con Vox en seis autonomías que están pendientes a ver qué hacemos, qué no hacemos. Quedó resuelto lo de Cantabria con un Revilla que a cambio de alguna cosa va a dejar que gobierne la del PP. Bueno, vale. Pero lo demás está como el día de las elecciones. Aquí no avanza nada, ni un peón avanza. No. ¿Y en qué queda la cosa? Queda la cosa en alguna bravata. Yo tengo la impresión, y lo creo sinceramente, y además me dice gente que está bastante cerca del problema en el PP, que la solución que va a dar Feijóo es manejar los tempos. Si hay que presentar candidato, aunque sea para que pierda, lo van a presentar. Y luego pues lo van a volver a presentar dentro de lo que dan los plazos legales. Eso le lleva fuera de la campaña del 23F, porque lo único que obsesiona
a este señor, que por cierto, Feijóo, parece que se da un tinte en el pelo que me ha recordado mucho al de Mariano Rajoy, tinte así como cobrizo. No. Lo que busca es que no le pongan el capirote, que no le sacudan por ir junto con la ultraderecha. Vamos a ver, aquí lo que importa es ganar el 23 de julio. Punto. Seguimos en la política de bloques de la que tantas veces hemos hablado. El bloque de derechas tiene que ganar el 23 de julio, desde mi perspectiva, vamos, ¿no? Bueno. Y por lo tanto, para eso no hay más razón. Y todo lo demás tiene que acomodarse a conseguir la victoria. Y si eso supone retrasar los pactos un mes, pues que no pasa nada. El único problema... Porque lo que es evidente es que el PP tiene que robar votos a la izquierda, al votante desencantado del PSOE, porque es la única manera de sumar, y del CDS, por supuesto, ¿no? Es la única manera de ganar. Y eso... En el CDS, perdóname, Ciudadanos. CS quería decir, vamos. Sí. Y eso solo se puede hacer no teniendo 25 pactos en la mesa ya firmados con Vox, porque para ese elector, a uno le puede parecer absurdo o no, me da igual, pero a ese elector eso le repele. Por lo tanto, el objetivo básico, ganar las elecciones, concentrar el voto y dejarse de cuentos. Sí. Y al día siguiente de las elecciones, lo que haga falta. ¿Sabes cuál es mi objetivo? Porque la vida son 4 años de política. Mi objetivo básico y fundamental es que el día de las elecciones quiero pasarlo con Claudia Schiffer. Pero no tengo ninguna posibilidad, pues eso le pasa a Feijóo, que no hay encuesta en el mundo mundial que le dé mayoría absoluta. Bueno, pues ya veremos. No, eso es lo que hay. Pues si hay alguien que pueda ganar a la izquierda es el PP, no hay otro. Vox lo más que puede hacer es quitarle votos al PP, pero los votos quedan en el bloque de la derecha. El que puede traer votos del bloque de la izquierda solo es hoy el PP. Eso no lo ha demostrado ni Michavila. Sí, lo ha demostrado. Ha ganado 400.000 votos. 400.000 votos que son de Ciudadanos o de gente que se abstuvo, que ha vuelto al Partido Popular. Bueno, pues si no hay esa posibilidad, señores, el 23 de junio se pierde. Porque el Vox no suma fuera del ámbito del bloque. Pero si es que no, si es que, vamos a ver, está hablando Feijóo de tsunami del PP y no sé qué, si es que no se entera. Eso es otra... No se entera, a mí la palabrería de me nada, cuidado. No se entera de nada, mira. Estamos hablando de estrategia, de palabrería. Pero datos. Isabel, el domingo pasado... Ayuso, 71, esta familiaridad me conmovía. 71 escaños, ¿no? Mayoría absoluta. Pero resulta que ha perdido 44.000 votos respecto a hace 2 años. La han votado 44.000 madrileños menos que hace 2 años. Espera que te digo. No, sí. Eso es un hecho. Que sí. O sea, es acojonante. Por lo tanto, ha sacado la mayoría absoluta porque se ha hundido la izquierda y Vox. Se ha hundido en Madrid Vox. Porque ha perdido casi 90.000 votos la señora Monasterio. O sea, que no hay tsunami de derecha. Que ojito... Esos votos de Vox que ha ganado estaban en el bloque de la derecha. Y Ciudadanos no ha estorbado en Madrid, porque hemos cogido 50.000. Entonces, ojo que no hay tsunami. Que estos tíos van ya de sobrados. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Y verás tú. Pero que te estoy diciendo eso. No está fácil ganar el 23 de julio y hay que hacer lo necesario para ganar. Y o traemos votos al bloque de la derecha de donde no están, que es el bloque de la izquierda, no hay otro, o no ganamos posiblemente. Porque todo del bloque de la izquierda, José María. Todo el juego es quitarle votos al PP, que están dentro del mismo bloque, que es cambiar de sitio. Es así. No te traes votos del bloque de la izquierda. Es la gente que siempre da la victoria a un lado o al otro. Las personas que no están ideologizadas. No tiene decidido el voto. Si no hay ideología, esto no es no tiene ideología, que no están sectarias. El que huele quién va a ganar y quiere estar contando en la oficina que votó a los que ganaron. También, eso, lo de la oficina. Bueno, vamos con algunas declarativas, aunque a Joaquín, que es el último defensor del bipartidismo que queda, vivo o casi muerto. En fin. Hombre, casi muerto no me mate. Casi muerto el otro que defendía esto del bipartidismo. El otro se quedó en Bilbao. Se quedó en Bilbao. Bueno, ¿qué dice Feijóo hoy? Pues una especie de bravatilla. Bravata tampoco llega a bravata. Dice, oiga, dirigido a los de Vox, si quieren derogar el sanchismo, ya saben lo que tienen que hacer.
si quieren derogar el sanchismo, yo lo propongo y lo he propuesto desde hace meses, ¿no? Donde yo espero que no se interrumpa el cambio y que se deje que, si en Valencia ha ganado claramente el Partido Popular, si en Baleares ha ganado claramente el Partido Popular, si en Granada ha ganado claramente el Partido Popular, que nadie interrumpa lo que sale de las urnas y este partido le dé sus votos a la izquierda. Esto sería el mundo al revés. O sea, ¿sigue manteniendo eso de que gobierne la lista más votada? Sí. Pues entonces perdería en Extremadura. Sí. A ver, es que a mí me molesta, aunque sea y con toda cordialidad, con Alberto Núñez Feijóo, me molesta mucho la falsedad. Me molesta horrores. ¿Quién ha ganado en Extremadura, dices? ¿Quién dices? No, Extremadura ha dicho que sería. Vara ha ganado. Vara, eso es lo que ha Más dicho. votos, Vara. No la candidata, la rubia, No, eso es lo que ha la dicho. rubia extremeña. Y aunque se pierda en Extremadura, sí. ¿Quién dice de pomposo? ¿Quién ha ganado en Valencia? ¿Quién ha sido? ¿Mazón? A Mazón le faltan 10 para la mayoría absoluta. O se los enchufa a alguien o no le arriendo la ganancia a gobernar sin estabilidad. La estabilidad, vamos a ver, esto es de primero de política. Que no hay duda. La estabilidad es más importante que te den el poder para ejercerlo un ratito o para no poder ejercerlo porque no tienen mayorías. Eso es en lo que tendría que estar pensando. Lo que pasa es que es también muy maricomplejines y quiere presentarse a elecciones sin que le hayan dado 4 collejas, que se las van a dar igual, porque los que dan collejas en este país no reparan en el PP, colleja. Y te las van a dar igual, pactes o no pactes los gobiernos autonómicos con quien sea. Eso es una hipótesis estratégica, la contraria a la que acabo de decir yo, ¿no? Pero yo creo que no pasaría nada por retrasar eso hasta septiembre. No van a hacer nada en agosto, ninguno. Van a estar en la playa. Bueno, hombre, yo creo que por respeto a los electores, cerrar, coser esos gobiernos, estaría bien que se hiciera lo antes posible. Desde luego, hay un objetivo prioritario. Hipotecar esos gobiernos a unas elecciones que alguien... Pues entonces reconozcamos las cosas. El maestro del ajedrez se llama Pedro Sánchez, porque ha conseguido paralizar y dejar en shock al líder del partido que le tiene que superar y mandar a casa, pues ya verán. Bueno, ¿y qué dice Vox? Dice Espinosa, Iván Espinosa, que quiere sentarse a negociar con alguien qué pasa en esas comunidades. Pues puedes quedar sentadito un rato porque esto hasta después del 23 de julio no va a estar cerrado. Lo veo así de claro. Le vamos a pedir que se sienten a negociar. Le vamos a pedir que empiecen a hablar si quieren gobernar. Porque aquellos que entienden de matemáticas entienden que no tienen mayoría absoluta en casi ningún sitio. Y por tanto nosotros volvemos a tender la mano, como hemos dicho que haríamos y como llevamos diciendo desde hace semanas, tendemos la mano para formar los gobiernos en aquellos sitios donde Vox está en una posición de poder conformar un gobierno con el Partido Popular. Pero para eso lo que hace falta es sentarse a hablar y negociar en cada caso lo que vamos a hacer en cada sitio. Bueno, ¿cómo lo ves? Es lógico lo que dice Vox. Pero también creo que es lógico lo que dice el PP. No. La victoria del 23 de julio es prioritario. Porque si llegan a acuerdos en todas las autonomías y vuelve a ganar Sánchez, da igual. Todo lo que se ha hecho. Joaquín, vamos a ver, macho. O sea, es que esto es una desvergüenza. Si tú eres partidario del pacto con el PSOE, joder, que es mucho peor. Y ahora quieres el pacto con vos, joder, no me fastidies. No, vamos a ver. No es que yo quiera un pacto con vos o no lo quiera. Yo lo que digo es que la obligación de estas personas es, desde ya el minuto 1, que para eso hemos votado aquí todos y nos hemos molestado y el otro día nos hemos mojado y estamos hasta las narices, no se pueden tirar 3 meses estos tíos para conformar los gobiernos autonómicos. Eso es una desvergüenza, una falta de respeto. No. Sí, Joaquín, no me jodas que están cobrando desde el minuto 1. Perdona, no señor, no te lo consiento que digas que sí, que eso... Vamos a ver, estos señores tienen que cumplir... ¿Cómo no me vas a consentir que Bueno, ¿me dejas hablar? Sí, me estás interrumpiendo. ¿Me dejas hablar, por favor? Luego hablas tú. ¿Me dejas hablar? Pero no me vuelvas a gritar. Pero porque no me gusta. Bueno, perdóname por gritarte, pero es que tú también gritas y no dejas hablar. Tú haces las dos cosas. Tú, como eres de Bilbao, puedes gritar y interrumpir. No, yo he gritado cuando tú has gritado. Los de Vallecas no podemos gritar ni interrumpir. Entonces, lo que te quiero decir es que están cobrando un sueldo, tienen la obligación de ponerse a negociar desde el minuto 1 y de darnos a los ciudadanos el gobierno que al final en las urnas se ha decidido y se les ha dicho que tienen que pactar.
les han dicho que los ciudadanos les han dicho lo que tienen que hacer. Si es que las urnas son muy claritas, o sea, les han dicho lo que tienen que hacer. Si ellos luego quieren ir en contra de lo que los ciudadanos han dicho, como hicimos nosotros en su momento, pues entonces le pasará factura en las siguientes elecciones. Sí, pero mira, yo lo que reclamo... Perdona, yo no he dicho que hagan lo contrario, ¿eh? Yo no he dicho, Tú has dicho que esperen hasta después. Yo lo que digo es que sería bueno que el cherry picking, lo digo en inglés, esto es un picaflores. Un picaflores estaría bien, ¿no? Dice así. El buscafrutos, el picafrutos de Feijóo le contara a los que le votan y a los que le respetan si de verdad va a ir a un intercambio de cromos con el PSOE. Yo te cambio Extremadura por Aragón, ¿o no? A eso no voy a ir, vale, yo empezar a respetar la claridad, que entiendo alguna estrategia de decir, bueno, pues esto se puede demorar, sí, pues lo voy a demorar. Me parece que tiene razón en esto Bermejo, que es un insulto a los que te han votado, pero bueno, allá él, si quiere insultar, que insulte. Su voto. Pero lo que no me parece decente es, ahora juego a todo, cambio cromos con el PSOE, si se deja así. La lista más votada. Bueno, oye, pues tiene que hablar con todos. Di que como crees en la lista más votada, que venga Guillermo Fernández Vara y gobierne. Eso tampoco. Jugamos con como dice Usía, jugamos con la rubita extremeña. La rubita extremeña... Bueno, Usía es un insultón que a mí no me gusta nada. Un gracioso insultón. Insulta a todo el mundo. Yo cito al autor. Insulta hasta a los que a mí no me gustan, pero no hay que insultar. No digo que me guste, digo que cito al autor, que es mi obligación. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? La rubita extremeña dice, yo soy proabortista y soy pro LGTBI. Pues claro, pues vale, maja, pues entonces ¿tú qué vas a cambiar de lo que muchos quieren cambiar en la sociedad española si estás a favor de la Agenda 2030, estás a favor de las leyes trans, estás a favor de las leyes LGTBI, estás a favor, dices que eres proabortista? Pues entonces menudo cambio el que va a tener Extremadura. ¿En qué va a cambiar Extremadura? Bueno, en que ha mejorado la raza, la especie extremeña, porque sí, comparada con Guillermo Fernández Vara, pues sí, alguno podría considerarlo. Como sabes, yo soy antiabortista radical, sin discusión, lo he puesto un libro así de gordo. Pero te digo que yo sé que en España hay gente que está a favor del aborto, en la izquierda y en la derecha. Sí, hombre. Y habrá que hacer un debate sobre eso y explicar qué es el aborto, porque no hay ninguna razón para creer que la gente de derechas no es abortista. Porque hay 95.000 abortos al año. A ver si van a resultar que son todos de izquierda. No digo que no. Que en la derecha haya abortistas es perfectamente posible porque ocurre en todo Occidente. Lo que habrá que convencerles, que ese es el trabajo de quienes creemos en las cosas, convencerles de que están equivocados. Pero creer que el PSOE va a estar en contra del aborto, el PP va a estar en contra del aborto, no hay por qué creerlo. Joaquín, los debates se pueden llevar a lo imposible o hacerlos viables. ¿De qué se trata aquí? ¿Cuál es el tantum? Gobernar Extremadura, ¿no? Acabar con el paro en Extremadura, bajar los impuestos en Extremadura, llevar industrias a Extremadura, mejorar la I+D+I en Extremadura. Extremadura. En los problemas del campo, los problemas de la caza. Extremadura. Uno no quiere hablar con determinado espectro político si le dice, yo soy proabortista y partidario de la ley trans y de la ley LGTBI y además de la Agenda 2030. Pero fíjate, Xavier, ¿qué viene a cuento? ¿Tú te acuerdas? No, mira, es un error si lo ha hecho. ¿Tú te acuerdas cuando ganó las elecciones en Extremadura el PP, pero no tenía mayoría? Sí. Y Izquierda Unida permitió que gobernara el PP, ¿te acuerdas de eso? Con el candidato que era bombero forestal. ¿Te acuerdas del bombero, no? Bueno, a ver si es que ahora vamos a tener que ver que como tienen complejo de negociar con Vox, a ver si ahora vamos a tener que ver que sea Vox el que tenga que negociar con Vara para que gobierne. Porque los otros no quieren. ¿Puede ocurrir? Es que sería increíble. Es un partido en esto muy claro. Y lo ha dicho 20 veces, no pactaremos con nadie de la izquierda nacionalista o independentista. Punto. Y abstenerse es pactar. Pero no si el otro no quiere pactar contigo, no quiere negociar contigo... Que nadie ha dicho que no quiere.
Pues oye, te tendrás Juan que Carlos, sentar con el otro que hay. Es que no hay Juan más. Juan Carlos, Es que no hay nadie ha más. dicho que no quiere. Nadie ha dicho. Lo ha pues dicho que sepa Feijóo. yo. Sí, que gobierne la lista más votada. Le ha preguntado a la señora esta. ¿A Extremadura? Por supuesto, se lo La dejamos. lista más Lo ha votada, dicho. a mí no me gusta mecánicamente no me gusta el pacto de la lista. Pero tiene que ser un pacto y que siempre y en todos los casos nos ocurra que gane la lista En más cualquier votada. caso, Tendría que estar en la ley. En cualquier caso, creo no, que es no el vale. 16 de junio. ¿Cómo? Creo que el 16 de junio, vamos, dentro tienen de que nada, hay que constituir. conformar los ayuntamientos y ahí se van a tener que retratar en muchos En los sitios. ayuntamientos no es tan grave No, el eso asunto, no es grave, porque ahí la como lista- la ley del ayuntamiento permite que si no hay acuerdo gane el primero. Claro, y ya está ahí, Gane la lista más votada. segunda votación y ya está. Bueno, Eso es no verdad, es problema. eso es verdad. Bueno, Pero vamos te a ver... quería decir, Javier, que el cuánto que tú dices básico, yo sigo creyendo que es el 23F. No por el, No, no, el no el acuerdo de 23J, Extremadura, el 23J, perdona. que nos van Qué horror. a detener. Bueno, en serio, ni Mazón ha ganado, depende de 10. Oye, vamos a ver, que no es el Parlamento chino, que 10 en Valencia, en las Cortes Valencianas, son una distancia muy grande, a veces hasta insalvable. Sí, sí. Y luego está lo de la rubita extremeña, que nos aclara, porque además de decir esas cosas, dice, no me voy a dejar arrebatar el poder en la Junta de Extremadura, porque aquí el cambio soy yo. ¿No? Pues muy bien, pero no eres la lista más votada, estás en contradicción. Y el ajedrez que se juega en Extremadura tendrá que descubrirlo. Solo lo han sabido jugar en Ferraz. Cuando se iba a hacer de forense otra vez, Vara, le dijeron, shh, ven aquí, chiquitín, que te vas a volver a presentar. Porque ahí todo lo que tenemos es ganar. Si te presentas como lista más votada y no lo consigues, pues nosotros diremos que Feijóo no aplica su principio de la lista más votada. El principio solo es aplicable si hay pacto. Sí, si resulta que hacen un pacto con Vox para arrebatarte esa condición de lista más votada, entonces diremos, mira, ¿ves cómo están juntos? En todo, la derecha y la ultraderecha. La derecha extrema y la extrema derecha. Bueno, es igual, sí, ya sabes lo que te digo, ¿no? El capirote, va, toma, Feijóo. Por eso se le ha dejado esos brillos en el pelo, para cuando le den el casi porrazo. Bueno, vamos a ver cómo están los varones y baronesas del Partido Popular, que a lo mejor se hacen mayores esperando una oportunidad, como Platanito. Gobernar en solitario está al alcance de muy pocos, pero sin mayorías absolutas, algunos lo tienen muy complicado. No hemos iniciado las conversaciones. En fin, ya saben que nuestra aspiración es gobernar en solitario, lo hemos dicho durante toda la campaña, no vamos a cambiarlo ahora. Pero en cualquier caso, dar certeza, dar estabilidad es la prioridad, sin ningún género de dudas, con un programa de gobierno claro, que es el que mayoritariamente han votado los ciudadanos, que es el del Partido Popular. El candidato popular a la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha sido uno de los últimos nuevos varones de Feijóo en sumarse a las pretensiones de un gobierno en solitario. El recuento aún no ha terminado, pero las probabilidades de salir investido con otros apoyos que no sean los de Vox son bastante pocas. Algo similar seguimos viendo también en Extremadura. Aquí el PP solo suma con los de Abascal, pero la popular María Guardiola niega esta posibilidad. Es más, Vox ha rechazado apoyar su posible candidatura si no alcanza con ellos un acuerdo para gobernar. En Zaragoza también los populares ya han adelantado que solicitarán la abstención de todos los partidos para lograr la investidura de Jorge Azcón. Aquí los populares buscan un gobierno en minoría, pero también han empezado a construir argumentos si finalmente necesitan un pacto para integrar a Vox. Y mientras tanto, a nivel nacional, en el equipo de Feijóo evitan pronunciarse sobre acercamientos a los de Abascal y dar con ello alas al discurso radical de los socialistas. Vox, por su parte, busca gobiernos bipartitos como el de Castilla y León y no repetir errores, insisten, como el visto en Andalucía o en la Comunidad de Madrid. Bueno, entonces, ¿algún añadido a sus comentarios siempre ingeniosos y punzantes? No, ¿O no, nada. Pues avancemos. Dice Almeida es un tío preclaro, ¿eh? Ayer vio al presidente del gobierno decir, nos van a acusar de hacer pucherazo, estos van a hacer lo mismo que los de Donald Trump cuando asaltaron el Capitolio. Y dice Almeida, que es un sesudo abogado del Estado, dice, para mí que la campaña electoral va a ser un lodazal. Eso
con lo que le sobra a este yo hubiera hecho Derecho, Filosofía y Letras y probablemente Ingeniería Aeronáutica. Pedro Sánchez ha decidido que la campaña tiene que ser un lodazal, que él, sus posibilidades de victoria pasan por agudizar aún más los enfrentamientos y los extremos, que pasa por asumir el discurso de Podemos y de Pablo Iglesias en un intento desesperado de rascar votos, pero yo lo único que puedo decir es que eso lo intentaron en las elecciones autonómicas y municipales en la ciudad de Madrid y que la izquierda sacó el resultado que sacó. Bueno, que sí, que va a ser un lodazal, que lo dice Almeida y debe saber mucho esto. Estoy esperándote, Bermejo, estoy esperándote así, con las garras afiladas. Sí, este es el momento en el que van a oír ustedes a Inés Arrimadas anunciar que deja la política. He decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella. He decidido dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país. No hay mayor honor que el haber podido representar a millones de españoles en un periodo crucial para la historia de España. Y en este tiempo he tenido errores y aciertos, pero pueden estar seguros de que siempre he tomado todas las decisiones pensando en que eran lo mejor para nuestro país. Quiero volver a dar las gracias a todos los catalanes que con valentía fueron a votar a las urnas y frenaron democráticamente el golpe de Estado del 2017. Y aprovecha y pídeles perdón porque los abandonaste cuando tenías 1.100.000 votos. Bonita. Mira que a mí me han enseñado en una especie de sociedad o de familia cristiana, paleocristiana diría yo. Y a los que se van, oye, pues un saludo, ha sido una excelente parlamentaria porque lo ha sido y hay que reconocérselo, se vaya o no se vaya, eso me da igual. Ahora, las mentiras justas, las que menos si es posible. Hoy contaba, Ramón Tamames, antes citado aquí por una moción de censura, contaba algo a propósito de Arrimadas y de algo muy brillante que parece que uno tenga que ser sesudo catedrático de economía para averiguar lo que los ciudadanos saben, que es de puñetera vergüenza lo que está pasando en la seguridad social. Vamos a escuchar las dos cosas de Ramón Tamames. Inés Arrimadas, que es una chica muy educada, pasó a mi lado por el pasillo del Congreso y me dijo: Ramón, te habría votado, pero no me dejan en mi partido. Como ella había perdido la primacía en su partido, la señora Guas, creo que se llama, pues dijo: usted no apoya nada, ni mucho menos la moción de censura esta. La seguridad social, que funcionaba bien, este Escrivá ha conseguido que funcione fatal y la gente tiene que ir 50 veces, tiene que buscar en los robots telefónicos, tiene que pagar dinero por gente que va a tomar plaza allí a las 5 de la mañana para hacer cola. Eso es increíble, parece un país bananero. Horas. Bermejo. Bueno, sí, Inés pues es una persona que hay que agradecerle a ella y a todo el equipo que había allí en Cataluña, ¿no? que ganaron las elecciones, que es un hito histórico. Y bueno, a partir de ahí ya, pues ya fue un cúmulo. Y que no sirvió para nada. Un cúmulo de malas decisiones y de despropósitos, y es una de las que ha contribuido lamentablemente a destruir el partido. Me llama la atención esto porque sabe usted que hoy es jueves, ¿no? Anteayer la dirección decidió que no nos presentábamos a las elecciones generales, lo cual a mí me parece bochornoso y vergonzoso. Es decir, que un partido nacional no se presente a las elecciones generales de tu país, pues es, no sé, la verdad que es de una cobardía en fin. Pero es que además ella fue una de las personas que dijo que no nos presentáramos. O sea, ella influyó en esa decisión. Sí, sí. Que, por cierto, en esa misma reunión, Begoña Villacil propuso que ella sí se presentara por Barcelona. ¿Por Madrid? No, por Barcelona. ¿Begoña Villacil? No. Arrimadas por Barcelona. Sí, hombre.
Y entonces, poco más o menos que se descojonaron de ella. Allí la están esperando. Y entonces, lo que quiero decir es que me parece muy llamativo que Inés hoy diga que se va de la política y antes de ayer fue una de las personas que influyó para que hoy Ciudadanos no se presente a las elecciones. Es poco elegante. Inés, poco elegante. Podías haberte ido el día de antes, con todos mis respetos, pero bueno, aún así, pues que te vaya bien. Yo creo, yo no soy del CDS, claro. Pues yo no soy de ningún partido, pero que tú no eres de ningún partido. De ningún partido. Bueno, yo me voy a callar. Yo me fui de UCD, que es de UCD. Yo me fui de UCD en el 82 cuando Marcelino Oreja pactó con Fraga, que entonces era la Alianza Popular, y juntos en el País Vasco. Y ese día me largué. Ese día. Bueno, hasta hoy. Arrimada. O sea, no se di nada. Lo que te quería decir es que Arrimadas, se me ha ido santo al cielo ya. Bueno, que a mí me parece que Ciudadanos ya no tiene ningún juego, lo único que hacía es perturbar y llevar votos a ningún lado. Y yo creo que han hecho bien yéndose. Luego ya recompondrán su vida política todos cuando quieran y como quieran. Y la segunda, que no estoy de acuerdo con lo que dice Arrimadas, es que hay que saber que de la política muy pocos se van, a la mayoría los echan. La propia política los echa. A y ella. Arrimadas y a otros muchos también que acaban yéndose. También le ha echado el resultado de la política. Le ha echado el resultado de la política. Hombre, no de que se va a ir. Y se ha ido el día que han disuelto las cámaras. Bueno, mañana prometo hacer lo que debía, que era dedicarle este programa a un médico, Enrique Ibáñez, muy conocido médico de la Athletic de Madrid, que está recomponiéndose después de una intervención, y prometí que al principio del programa le dedicaría a redacción abierta y se me ha olvidado, pido perdón, mañana lo haré y me comprometo a ello. Muchísimas gracias a ustedes dos por su presencia y por sus opiniones, y a ustedes, pero lo mismo les digo, pero para ustedes tengo un premio, y es que a la vuelta de publicidad vamos al día en 30 minutos. El día en 30 minutos. La estrategia de Feijóo tiene un objetivo primordial: que no le metan en el mismo saco que con Vox. El presidente del Partido Popular dice hoy a los de Abascal que si quieren derogar el sanchismo ya saben lo que tienen que hacer. Esto es, apoyar a los candidatos del PP en las autonomías donde han ganado, pero no tienen mayoría absoluta. Los de Abascal siguen firmes, quieren empezar a negociar, pero que no salga gratis, porque de eso ya han tenido ración y doble. Feijóo tampoco descarta entrar a intercambiar poderes en autonomías con el Partido Socialista, lo cual ya es jugar a todas las barajas. Puestas así las cosas, el PP impondrá, eso sí está claro, un ritmo lento en esas negociaciones. Posiblemente presente a sus candidatos a unas sabiendas de que van a fracasar en la primera votación para ir agotando los plazos de que la ley prevé para esas investiduras y con ello conseguir llegar hasta después de las elecciones generales del 23 de julio y a partir de ahí carta blanca y que negocien con Vox o con quien fuere. Marina Álvarez. Xavier, ha quedado claro hoy, Feijóo está dispuesto a todo con tal de no pactar con Vox. Hoy el líder del PP ha revelado que prefiere entregarle a vara al gobierno de Extremadura antes que repetir la foto de Castilla y León en otras autonomías. Este es además el deseo de varones como Carlos Mazó, María Guardiola o de Jorge Azcón. Las posibles alianzas con Vox quedan entonces relegadas hasta después de las elecciones y los varones tienen la excusa perfecta. Hoy se le ha escapado a Núñez Feijóo. Ellos argumentan que el PSOE no quiere que gobiernen los populares, aunque sean la lista más votada. Si quieren derogar el sanchismo, yo lo propongo y lo he propuesto desde hace meses, ¿no? Donde yo espero que no se interrumpa el cambio y que se deje que, si en Valencia ha ganado claramente el Partido Popular. ¿Sigue manteniendo eso de que gobierne la lista más votada? Sí. Pues entonces perdería en Extremadura. Sí. Sí. Ganaríamos cantidad de capitales de provincia, cantidad de diputaciones. Bueno, el problema es que el Partido Socialista ya nos ha contestado diciendo que nunca gobernará con la derecha española.
Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, se quejaba hoy de que no ha habido ningún contacto entre su formación y la de Feijóo sobre esos pactos después de las elecciones autonómicas y municipales, y ha instado a los populares a sentarse para hablar y para negociar. Aunque Espinosa ya empieza a darse cuenta de que la táctica del Partido Popular es no darle mucha prisa a este asunto, no considerar prioritario cerrar esos gobiernos, aunque eso pueda disgustar a los ciudadanos que votaron a los candidatos del PP. Le vamos a pedir que se sienten a negociar. Le vamos a pedir que empiecen a hablar si quieren gobernar, porque aquellos que entienden de matemáticas entienden que no tienen mayoría absoluta en casi ningún sitio. Y por tanto nosotros volvemos a tender la mano, como hemos dicho que haríamos y como llevamos diciendo desde hace semanas, tendemos la mano para formar los gobiernos en aquellos sitios donde Vox está en una posición de poder conformar un gobierno con el Partido Popular. Pero para eso lo que hace falta es sentarse a hablar y negociar en cada caso lo que vamos a hacer en cada sitio. Mientras tanto, los candidatos ganadores de las listas del PP eluden hablar de un acuerdo con Vox y fijan posiciones en asuntos bien estrambóticos que nada tienen que ver con lo que se está lidiando en estas elecciones y posteriores acuerdos. Por ejemplo, María Guardiola, la candidata del PP por Extremadura, dice que ella es proabortista. ¿Y eso qué tendrá que ver con el gobierno de Extremadura? Al campo, en fin, todas esas cosas. Bien, cada uno es un drama aparte. Gobernar en solitario está al alcance de muy pocos, pero sin mayorías absolutas, algunos lo tienen muy complicado. No hemos iniciado las conversaciones. En fin, ya saben que nuestra aspiración es gobernar en solitario, lo hemos dicho durante toda la campaña, no vamos a cambiarlo ahora. Pero en cualquier caso, dar certeza, dar estabilidad es la prioridad, sin ningún género de dudas, con un programa de gobierno claro, que es el que mayoritariamente han votado los ciudadanos, que es el del Partido Popular. El candidato popular a la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha sido uno de los últimos nuevos varones de Feijóo en sumarse a las pretensiones de un gobierno en solitario. El recuento aún no ha terminado, pero las probabilidades de salir investido con otros apoyos que no sean los de Vox son bastante pocas. Algo similar seguimos viendo también en Extremadura. Aquí el PP solo suma con los de Abascal, pero la popular María Guardiola niega esta posibilidad. Es más, Vox ha rechazado apoyar su posible candidatura si no alcanza con ellos un acuerdo para gobernar. En Zaragoza también los populares ya han adelantado que solicitarán la abstención de todos los partidos para lograr la investidura de Jorge Azcón. Aquí los populares buscan un gobierno en minoría, pero también han empezado a construir argumentos si finalmente necesitan un pacto para integrar a Vox. Y mientras tanto, a nivel nacional, en el equipo de Feijóo evitan pronunciarse sobre acercamientos a los de Abascal y dar con ello alas al discurso radical de los socialistas. Vox, por su parte, busca gobiernos bipartitos como el de Castilla y León y no repetir errores, insisten, como el visto en Andalucía o en la Comunidad de Madrid. La del 23J va a ser la campaña de los bloques. Ya lo vimos ayer en la primera intervención de Pedro Sánchez después de que se conociera la convocatoria. El presidente hizo cero autocrítica de las últimas elecciones y atribuyó sus errores y la derrota a una ola antidemocrática que según él empezó en Estados Unidos y que arrasa ya en todo el mundo. Sus palabras, lo cierto es que fueron un copia y pega del discurso de Podemos. Sánchez atacó a los grandes medios de comunicación, disparó contra las entidades financieras e incluso afirmó que la derecha sería capaz de pedir su detención si llega a perder las elecciones. Desde Podemos hoy han celebrado la podemización de su socio de gobierno. Su líder, Ione Belarra, aquí lo ven, asegura que le hubiera encantado gobernar con el PSOE de ahora y que una mayor valentía hubiera evitado el adelanto de las urnas. Lo cierto es que los resultados de Podemos y Sumar evidenciaron su claro desgaste el pasado domingo. Por este motivo, Sánchez ha decidido ocupar su espacio y llama a la izquierda a concentrar todo su voto en el Partido Socialista. Esto es lo que decía hoy Isabel Rodríguez. El voto ha de concentrarse en torno al Partido Socialista, de personas que seguramente no nos decidirían apoyar al Partido Socialista en otras ocasiones, pero nosotros vamos a hacer una campaña de llamamiento a otras posiciones políticas que sientan que este es su partido. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, denunciaba hoy que la campaña del 23 de julio será un lodazal. Mente preclara, había que darle bien porque después de que el presidente del gobierno dijera que, oiga, aquí lo que va a pasar es que nos van a acusar de pucherazo y habrá algunos que asaltarán esto como si fueran trumpistas en busca del Capitolio, era un poco evidente.
Pedro Sánchez ha decidido que la campaña tiene que ser un lodazal, que sus posibilidades de victoria pasan por agudizar aún más los enfrentamientos y los extremos, que pasa por asumir el discurso de Podemos y de Pablo Iglesias en un intento desesperado de rascar votos, pero yo lo único que puedo decir es que se lo intentaron en las elecciones autonómicas y municipales en la ciudad de Madrid y que la izquierda sacó el resultado que sacó. Queda un mes y 23 días para esas elecciones generales y en Ferraz ya buscan candidatos para configurar sus listas. De momento, la mayoría de los varones que fracasaron el domingo en sus territorios han descartado dar el salto nacional. Guillermo Fernández Vara, Ángel Víctor Torres y Chimo Puig ya han confirmado que van a seguir en la política regional, mientras que Francina Armengol o los alcaldes de Sevilla y de Valladolid no ven con malos ojos este cambio. En Moncloa también han empezado las quinielas. Nadia Calviño ya ha anunciado que no irá en las listas, mientras que Raquel Sánchez, Pilar Alegría o Isabel Rodríguez son las ministras que más suenan. Tras la debacle electoral del 28M, al PSOE le toca pisar el acelerador de cara al 23J. Y aunque es innegable el malestar existente, Ferraz confía en activar al partido y abre la puerta a que presidentes autonómicos o alcaldes ocupen un hueco en las listas electorales. Sin embargo, la mayoría ya ha renunciado a ello. El presidente en funciones de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha sido el primero en descartarlo. Asegura que encabezar las listas del PSOE al Congreso no entra dentro de sus previsiones. También lo ha dejado claro Chimo Puig, que ha asegurado que su compromiso está en la Comunidad Valenciana y que se queda en Valencia para liderar la oposición a PP y Vox. A estos varones se suma también Ángel Víctor Torres. El candidato socialista a la presidencia de Canarias no tira la toalla y cree que aún puede gobernar en las islas, por lo que parece que no contempla encabezar las listas del PSOE. Quien sí ha contemplado la posibilidad ha sido Francina Armengol. El adelanto electoral podría venirle como anillo al dedo para poner tierra de por medio y huir de las islas para encabezar en Baleares la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados. Y otros de los nombres que más suenan para sumarse a las listas son el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el de Valladolid, Óscar Puente. La única certeza es que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, no irá en las listas. Aún así, hay más ministras que podrían ser la cara visible del PSOE en sus provincias. La ministra de Educación, Pilar Alegría, encabezaría la de Zaragoza, la portavoz Isabel Rodríguez la de Ciudad Real y la de Transportes Raquel Sánchez engrosaría la lista de Barcelona, aunque de momento no hay nada más confirmado. Y es que el adelanto electoral coincide con el proceso de elección del nuevo presidente del Banco Europeo de Inversión, y lo cierto es que el nombre de Nadia Calviño ha entrado en las quinielas como posible sucesora del hasta ahora presidente germano. En cualquier caso, las propuestas de las listas comenzarán a definirse en las ejecutivas provinciales la próxima semana. Pero lo que está claro es que la mayoría de los varones derrotados el pasado 28M no tienen de momento intención de dar el paso para integrarlas. El último de los rumores, aunque sea altamente improbable, es que Sánchez acabe no siendo el candidato del PSOE para las próximas elecciones generales. La solución definitiva la tendremos el día 10, cuando se cierren las listas. Mientras tanto, lo que sí está vivo es la hipótesis de una salida de emergencia para el presidente del Gobierno, caso que fracase en su idea de revalidar su capacidad de gobernar España. Se trata de la Secretaría General de la OTAN, un plan en el que reúne condiciones, no todas, pero algunas sí, y en el que sospechosamente han dilatado el tiempo para localizar al candidato que tiene que sustituir a Stoltenberg. Veo a Pedro Sánchez como el próximo presidente del Gobierno de España para los próximos 4 años. Aunque algunos ahora incluso dudan si se presentará a la reelección. En el PP no lo tienen claro, es más, ya hay quienes aseguran que podría marcarse un Zapatero, que tras anunciar anticipadas ya había nombrado como sucesor y candidato a los comicios a Rubalcaba. Para la derecha no hay rival al que dirigirse en las próximas elecciones, y el aún presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría incluso estar preparando su marcha. Tono serio el lunes. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Y despedidas sentidas entre los suyos en el Congreso. Nadie niega que el socialista busca una salida internacional de manera inmediata. El despliegue de su amplia agenda fuera de las fronteras desde el año pasado le ha llevado a presidir la Internacional de los Socialistas y la rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y ahora podría ser la Secretaría General de la OTAN la próxima parada. El calendario ya no falla y los rumores se han hecho cada vez más palpables, sobre todo tras el anuncio por parte de la OTAN de suspender la elección del sucesor de Stoltenberg, que estaba previsto para los días 11 y 12 de julio. Dicen que aún no hay consenso y que
que la decisión se aplaza hasta después de las elecciones en España. La Alianza Atlántica podría ver en Sánchez a un digno sucesor, sobre todo después de no haber encontrado ningún perfil femenino. Y es que el socialista se maneja bien en el ámbito internacional, domina el inglés y el francés, algo que no hacían el resto de expresidentes españoles. Su procedencia, ser del sur de Europa, le hace ganar más puntos en las quinielas. Ha sido también uno de los líderes, según Bruselas, más activos con los fondos de recuperación tras la pandemia. Veremos si otro de los requisitos que necesitan ser exministro también llega. Posiciones de salida en los pactos sobre 6 autonomías, las que celebraron elecciones el pasado domingo. Dice Alberto Núñez Feijóo, si quieren derogar el sanchismo, ya saben lo que tienen que hacer, dirigiéndose, claro está, a Vox. La frase tiene dos filos. Por un lado, hombre, vamos a ver si entre todos conseguimos consolidar cambios políticos en esas 6 autonomías de gente que ha ido a votar con pasión y con deleite para ver si cambiaba de una vez lo que pasaba. Me imagino al votante de la derecha en Extremadura, por poner un ejemplo, o en Baleares. La cuestión es que el otro filo de la frase de Feijóo es nada desinteresado. Tienen que apoyarme sí o sí y lo tienen que hacer gratis. Bueno, y ahí nos encontramos con que los de Abascal sí se mantienen firmes en que ya tienen la cántara llena de apoyar gratis al PSOE, al Partido Popular en Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. Lo que daría a entender es que Feijóo está jugando a todas las barajas. Si cambia cromos en algunas autonomías con el PSOE, perfecto. Que no los cambia y tiene que hablar con Vox, lo haremos, pero después de las elecciones del 23 de julio. Así que, como ocurriera en Castilla y León, que duró la agonía un mes, aquí Feijóo va a apostar previsiblemente porque sus candidatos, aunque sea fracasando en las primeras votaciones, consiguen dilatar el proceso, un poquito de fraude para el elector, sí entraña, hasta cuando le convenga a él, después del 23 de julio. Con ello, después de ese momento, parece que las negociaciones con Vox podrían ir más fluidas, no lo sé. La táctica, lo que le preocupa a Feijóo es no poder aguantar una campaña en la que toda la izquierda le va a señalar el capirote, le va a dar collejas y le va a decir que qué hace él pactando en esas autonomías con Vox. De eso va esta historia, pero claro, la solución, si son pacientes y aguantan el tiempo necesario, es posible que llegue a producirse. Chivite rechaza cualquier acuerdo con Bildu en Navarra y gobernará con el apoyo de Geroa Bai y de Contigo. El PSOE se esfuerza ahora en marcar distancias con los abertzales tras el lastre que supusieron en las últimas elecciones. Bildu, que también se quedará sin la alcaldía de Vitoria, permitió con su abstención la investidura de Chivite en el año 2019. Arrancan las negociaciones para formar un nuevo gobierno en Navarra. La presidenta en funciones y candidata socialista a la reelección, María Chivite, tiene algo muy claro. Descarta completamente un acuerdo de gobierno con Bildu. El Partido Socialista, ya lo dijimos en campaña y mantenemos la palabra, no pretende conformar un gobierno con EH Bildu. Por el contrario, apuesta por Geroa Bai y Contigo Navarra. Hoy mismo han tenido una primera toma de contacto en la que se han centrado en el Gobierno y en el Parlamento, dejando al margen los ayuntamientos. Contigo Navarra se ha mostrado optimista tras el encuentro. Sí, podemos hablar de optimismo y que simplemente, pues que toca trabajar, va a tocar trabajar mucho. Y desde Geroa Bai coinciden con Chivite en afirmar que esperan que las negociaciones acaben cuanto antes y han fijado el 6 de junio la primera reunión para dirimir sus diferencias. El problema es que para que Chivite sea elegida presidenta necesita la abstención de Bildu, a quienes no ha sentado nada bien las intenciones de la candidata socialista. Decimos que no es tiempo de exclusiones. Es tiempo de hablar, es tiempo de acordar. Pero Chivite se muestra convencida y no da su brazo a torcer. La candidata socialista asegura que la dirección de Ferraz sabe los pasos que está dando el Partido Socialista navarro y que serán ellos quienes tomen la decisión. Hay que recordar que las urnas dejaron el pasado domingo a UPN como la fuerza más votada, pero sin la posibilidad de sumar mayoría. Le siguen el Partido Socialista Navarro, Bildu, Geroa Bai, PP, Contigo Navarra y Vox. El Partido Socialista Navarro, Geroa Bai y Contigo Navarra suman 21 escaños y UPN, PP y Vox 20 escaños, por lo que María Chivite necesita mayoría simple, al menos en segunda votación, si quiere ser presidenta.
¿Impedirá finalmente la formación abertzale, la investidura de la dirigente socialista, o hará como en 2019 cuando varios diputados de Bildu se abstuvieron permitiendo la elección de Chivite? De momento, sigue siendo una incógnita. Inés Arrimadas, la lideresa de Ciudadanos, anunciaba hoy que deja la política entre feroces críticas por su personalismo por parte de algunos que luego han sido muy elegantes y le han dado pues un abrazo fraterno, como Edmundo Val. Todo esto acaba con las especulaciones que la situaban en las listas del Partido Popular. No va a ser así. Se va una extraordinaria parlamentaria, pero a la vez una muy mala política. He decidido poner fin a mi etapa política. He decidido dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país. He tenido errores y aciertos, pero pueden estar seguros de que siempre he tomado todas las decisiones pensando en que eran lo mejor para nuestro país. Las elecciones del próximo 23 de julio serán las primeras que se celebren en un mes vacacional en la historia de la democracia. La convocatoria coincidirá en muchos puntos del país con temperaturas de entre 30 y 40 grados, pero lo cierto es que la ley electoral no prohíbe convocar a las urnas en verano. Algunos ayuntamientos, como es el caso de Córdoba, ya han adelantado que van a tomar medidas contra el calor. Que las elecciones coincidan con un mes de vacaciones es algo nuevo para todos. Las del 23J van a ser las primeras elecciones generales que se celebren en julio o agosto. El antecedente más cercano en unas generales se produjo el 26 de junio de 2016, con Rajoy y el propio Sánchez como rivales. Pero el único proceso electoral que se celebró en el mes más caluroso del año data del 6 de julio de 1947. Tampoco es usual que haya llamamiento a las urnas a nivel autonómico y municipal. Las únicas elecciones recientes que se han celebrado en esa fecha fueron las gallegas y vascas del año 2020, que se retrasaron de abril a julio, pero por fuerza mayor, la pandemia de coronavirus. Y a pesar de lo inédito de la fecha escogida, la ley electoral no pone ninguna restricción a la hora de fijar una fecha para una convocatoria electoral. Puede ser cualquier día de la semana, no necesariamente en domingo, y cualquier día del año, incluidos periodos estivales. No ocurre lo mismo en Andalucía, donde la legislación autonómica sí excluye esta fecha para convocar elecciones al Parlamento Regional. La ley electoral de Andalucía lo van a ver, lo recoge en su artículo 14. Dice: el decreto de convocatoria fijará la fecha de la votación, que no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio a 31 de agosto. Una reforma que entró en vigor el 1 de junio del 94 y que rubricó el entonces presidente de la Junta, Manuel Chávez. Pero habla de autonómicas, así que en las generales los andaluces tendrán que votar como el resto de españoles. ¿A 46 grados? Pues parece que sí. El año pasado la temperatura media de julio fue la más alta de cualquier mes en España desde que hay registros. El intenso calor afectará sobre todo a quienes ocupen los centros de votación, pues la mayoría de colegios no cuentan con equipos de aire acondicionado. Pero mucho cuidado, los colegios electorales sin aire acondicionado y con colas a pleno sol suponen un claro riesgo de golpe de calor para personas mayores y enfermos crónicos. Lo mejor que podemos hacer, tomárnoslo con humor. No queda otra. Muchos escándalos llevamos ya a las espaldas sobre el voto por correo. Por eso sorprende y mucho la decisión de la Junta Electoral Central, que dice que no es necesario presentar la acreditación, el DNI, a la hora de llevar la documentación a la oficina de correos, que es lo más parecido a votar. Sí que hay que presentar el DNI cuando uno recoge esa documentación, pero no cuando la entrega. Son cosas de la Junta Electoral Central. Y muchos padres andarán preocupados porque resulta que el adelanto electoral ha motivado que el Ministerio de Educación haya decidido paralizar la aprobación del sistema previsto para la evaluación de la selectividad. Se conoce como EBAU. Y ahora los primeros alumnos de segundo de bachillerato que se enfrenten a la prueba dentro de 4 días se van a encontrar con que la tienen que hacer con el método antiguo, el tradicional, y que como no ha llegado tiempo esa aprobación de la reforma, resulta que todo haya que hacerlo de una manera en la que no saben muy bien cómo tendrán que hacer esa prueba.
Con la convocatoria de las elecciones anticipadas se han paralizado varias iniciativas. Es el caso del decreto sobre la nueva selectividad, que lleva trabajando el Ministerio de Educación en conjunto con las comunidades autónomas y los rectores de las universidades. Desde el Ministerio afirmaban que no sería un examen más difícil, pero sí diferente. El Gobierno ha paralizado el cambio y deja a los próximos representantes que sean elegidos los que decidan qué hacer con el borrador, si ponerlo en marcha o no. Lo que seguro tendrán que hacer, ya que está recogido en la ley LOMLOE, conocida como Ley CELA, es aplicar una modificación en la prueba de acceso a la universidad. La norma dice que hasta 2028 la selectividad experimentará cambios y comenzarán el curso que empieza en septiembre, por lo que es obligatorio que se produzca una alteración de cara al próximo junio. Dentro de 5 años, los alumnos que se examinen deberán hacerlo con la prueba definitiva que durante estos años ha ido cogiendo forma. El objetivo que tenía el Gobierno con esta nueva aplicación era asentar la nueva ley en las aulas y ver la evolución de los cambios y que fueran consensuados. Comienza en 3 meses el nuevo curso académico y no se sabe quién va a gobernar, y a día de hoy se desconoce el formato de la prueba a la que se enfrentarán los alumnos que terminan segundo bachillerato el año que viene. Los profesores desconocen el temario y la configuración del examen, y por ende no pueden preparar a los estudiantes correctamente, algo que no parece ser lógico. Los alumnos son los que sufren las consecuencias. Desde hoy, las mujeres con reglas dolorosas podrán pedir la baja temporal en sus puestos de trabajo. Será el médico de cabecera el que acredite que se trata de una menstruación incapacitante, para lo que la paciente debe haber sido diagnosticada de dismenorrea secundaria. El número de días de la baja dependerá también de la opinión de los facultativos. Desde hoy, además, como consecuencia de la reforma del aborto de Irene Montero, se dará permiso laboral a aquellas mujeres que decidan abortar y a aquellas embarazadas que superen la semana 39 de gestación. Y en Kiev, Ucrania, 3 personas han muerto, entre ellas una madre y su hija, en un bombardeo ruso que ha dejado 12 heridos. Ha sido en la periferia y en el centro de la capital ucraniana, y la cifra de víctimas mortales es la más alta de los últimos 17 ataques registrados en el pasado mes de mayo. Zelensky ha recriminado hoy a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, las trabas que se le han impuesto para su entrada en la OTAN y también en la Unión Europea. Ha sido durante la cumbre de la Comunidad Política Europea en Moldavia, en la que también han participado Pedro Sánchez y el resto de líderes europeos. Una antropóloga vasca de 54 años se encuentra ingresada en el Hospital Donostia de San Sebastián después de regresar de un viaje a la República Centroafricana. Sospechaban que pudiera tener el virus conocido como ébola, pero al final parece que se va a tratar de otra cosa, de alguna enfermedad de carácter tropical. Se descarta por el momento esto del ébola. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, ¿no? Buenas noches a todos, les deseamos una feliz noche, especialmente a los que decidan compartirla con nosotros. Y les dejamos en la compañía de Sandro Meco y volvemos mañana, que descansen.